cabrón, va bastante bien. De hecho, no, no me jodas. Con el cable ha quedado más. O sea, tiene más señal inalámbrico que cable. Eso no puede ser. Dame un segundo para respirar. Ok. Buenas. ¿Qué tal? No, a ver, tiene que ser natural, entiendo. O sea, entro en el plan y empiezo a hablar directamente, ¿no? Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un vídeo más aquí en BassTunes Channel. Hoy tenemos el placer de estrenar un formato nuevo de vídeos, que es el formato del unboxing, donde vamos a probar un productito que la marca X-Vive acaba de enviarme y que tengo muchísimas ganas pues, de probar y de estrenar, porque es un producto que yo personalmente utilizo mucho con la que son mis bandas. Y es un producto para tener cable inalámbrico de instrumento para guitarra y para bajo, ¿vale? En particular, este inalámbrico tiene un formato que me interesa muchísimo porque es un formato que se puede plegar y adaptar al instrumento y es algo que llevo años queriendo probar, ya que he tenido el placer de probar otros inalámbricos, pero ninguno con este formato y estoy bastante convencido que será muy cómodo, pero vamos a abrir la caja y vamos a ver qué nos encontramos. Pues vamos para allá, tío, vamos a abrir un poquito aquí la caja a ver qué nos encontramos. Pues tenemos primero la caja más grande y luego ya nos encontramos adentro lo que es nuestro producto, ¿vale? En este caso lo que estamos analizando es el X-Vive U2 o U2 en inglés, pues sistema inalámbrico para guitarras y para bajos, ¿vale? Aquí la cajita lo primero que podemos ver es que la verdad es que se ve muy bonita, ¿vale? Una caja sencilla, pero que sin duda cumple con lo que son las expectativas. Parece estar hecha de un buen material, ¿vale? Y bueno, pues vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos vamos a encontrar adentro. Ok. A ver, parece ser que se abre de forma lateral. Aquí va, ¿vale? Y dentro de la cajita tenemos otra cajita. Esto es un matrioshka muy interesante, ¿vale? Vamos a abrirlo y aquí ¿qué nos encontramos? Bueno, manual de instrucciones en inglés, garantía, y aquí tenemos la publicidad de otros productos de X-Vive, ¿vale? Un cable doble, porque parece ser que con este producto podemos con un solo cargador cargar tanto el recibidor como el transmisor a la vez, ¿vale? Y luego pues aquí tenemos lo que nos estaba interesando, o sea, nuestro inalámbrico. ¿Vale? Transmisor, recibidor y la verdad que bueno, lo primero que veo es que aparte que a mí el color negrito así me encanta porque creo que encaja perfectamente con cualquier tipo de instrumento, ¿no? Pero sobre todo que era una cosa que quería ver mucho de este producto, el peso, y es súper ligero. Eso es algo que yo creo que es importante, ya que con otros tipos de inalámbrico he tenido el problema de que pesan demasiado y a la hora de moverse mucho con el instrumento y todo eso, pues pasaba que se caían por el peso, ¿vale? Sobre todo si tenéis un enchufe de jack aquí abajo, como vamos a ver que tengo en mi querido Lackland que traigo hoy. Así que a nivel de peso, genial, ¿vale? Y sobre todo, bueno, esto es lo que más me encanta de este producto, el poder plegarlo y adaptarlo a nuestro instrumento. Tanto el transmisor como el recibidor tienen esta posibilidad, ¿vale? Así que, bueno, de momento parece muy interesante. Vamos a ver un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo se enciende, cómo se carga la batería y todo. Bueno, y aquí con el compañero David estamos hablando también de la importancia de tener un case, ¿no? Un estuche para llevar nuestro producto, ya que este inalámbrico, pues probablemente lo que vamos a hacer es llevárnoslo pues para las giras, los conciertos, lo que sea. Hay que decir que el producto viene sin un estuche específico, pero sí que yo creo que la misma cajita con la que nos lo han entregado, mira, la verdad que se cierra bien y todo, y creo que si uno la puede cuidar, con esto mismo pues nos puede servir de estuche. Adentro está bien acolchonado para que estemos seguros que no pille ningún golpe específico así que quizá así mismo lo podemos llevar, digamos. Estéticamente nos encontramos con un producto que a mí personalmente me gusta bastante. El color negro suele pegar con todo, parece ser un producto cómodo y también sé
que lo fabrican también de otros colores, así que quizá buscando en la página podéis encontrar también un color que encaje perfectamente con el color de vuestro instrumento. Cuestión batería, ¿vale? Después de leer un poquito en las instrucciones nos encontramos con un producto de la duración de la batería suele durar unas 5 horas cuando está cargado plenamente y nuevo. Es que creo que es más que suficiente para cualquier tipo de evento, ¿no? Y para cargarlo necesitaremos un par de horitas, aunque la cosa interesante es que con el cargador dual pues lo cargaremos directamente transmisor y recibidor con un solo cargador, así que 2 horas pero lo tenemos todo cargado. Otra cosa interesante que nos encontramos en este producto es el hecho que teniendo un solo recibidor se puede utilizar más de un transmisor. Sí, que tenemos, pero que tengan en consideración de que para pasar de un transmisor al otro tenemos primero que apagar y luego encender el siguiente. Por eso puede ser interesante por si alguien tiene más de un instrumento y lo quiere aprovechar. A nivel de calidad nos encontramos con un producto que nos manda una señal de unos 48 kHz y unos 24 bits de profundidad. Una señal más que estándar, un pelín por encima de lo que es la calidad de un CD normal. A nivel de respuesta, tenemos una respuesta con un registro tan amplio como nuestro oído humano. O sea, tenemos en frecuencias graves una respuesta a 20 Hz y a frecuencias agudas una respuesta a 20.000. O sea, la cosa interesante, sobre todo para nosotros que somos bajistas, tener una respuesta a 20 Hz significa que puedes tocar con el bajo de 6, de 7, de 8 cuerdas, con la afinación más grave que te puedes imaginar y no tendremos problema de respuesta. ¿Vale? Eso siempre es una cosa como bajista que tenemos que cuidar mucho en los productos, ¿vale? Con un bajo de 4 cuerdas una respuesta sobre los 60-50 Hz es suficiente, pero si empezamos a tener bajos de 5 cuerdas o afinaciones de drop y todo eso, es bastante importante que nuestros productos puedan tener una respuesta en frecuencias aún más graves, de forma que cuando trabajamos con esas frecuencias tan gorditas, tan graves que nos gustan, pues no empiece el instrumento a saturar de golpe, que es lo que pasa cuando no tenemos una buena respuesta en frecuencias graves. Frecuencias agudas, 20.000 tenemos de sobra. Vale, pues, ¿cómo funciona este producto? La verdad que es muy sencillo, o sea, tenemos tanto en el transmisor como en el recibidor un botón de encendido y de apagado, ¿vale? En el momento que lo encendemos, se nos enciende la luz de la batería, si está cargado o no, y la luz de audio para ver si está llegando la señal o no. Aparte de esto, lo único que tenemos es un botón de channel que es para sincronizar pues, el producto en el caso que no se sincronice solo. Vale, pues vamos a enchufar primero el receptor en nuestro previo, ¿vale? Y luego pues enchufaremos nuestro transmisor en nuestro instrumento. Una vez hecho esto, pues le damos al botón de encendido, tanto por un lado por el otro, y ya podemos ver pues en nuestra luz azul que nos está llegando la señal y que ya está funcionando. Ahora pues vamos a empezar a hacer un test. Primero lo que vamos a probar es pues cuánto aguanta a nivel de distancia, que eso sin duda es una de las cosas más importantes por un producto inalámbrico. De hecho recuerdo con varios compañeros de más de un evento pues de estar jugando a ver quién llega más lejos, ¿no? Con el inalámbrico, ¿vale? Aquí nos prometen una distancia de 21 metros. Todo esto siempre es relativo, está claro que al aire libre puede haber interferencias, pero en general, si tenemos ya solo la mitad de lo que está prometido, digamos, yo creo que tenemos de sobra, ¿vale? En mi experiencia, con unos 10-15 metros, en la mayoría de los escenarios tenemos suficiente. Pero aquí nos encontramos en principio con unos 21 metros de posibilidad, así que un rango, un registro bastante amplio. Pues vamos a probarlo. Bueno, pues la primera cosa que me encanta de este producto y es que ha sido literalmente enchufar pues nuestro transmisor, nuestro recibidor, lo que estoy utilizando que es un previo baseball, que el previo lo estoy utilizando simplemente para tener pues una línea balanceada, ya que se enchufa el instrumento directamente a la tarjeta, acabo teniendo una línea no balanceada y queremos estar seguros de la calidad del producto. Pero ha sido súper bonito porque ha sido enchufar y ya está funcionando nuestro producto, ¿vale? Así que luego tenemos que ver bien si hay algún sitio en lo que podemos tener problemas con la señal, entonces seguramente haya que calibrarla. Pero digamos que el producto así como viene ha sido enchufar y tocar.
Vale, pues vamos a hacer el primer test, o sea, el test de la distancia, ¿vale? Le vamos a dar a grabar a nuestro sonido y vente conmigo, querido David, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con el producto sonando, o sea... Vamos a empezar a alejarnos un poquito. A ver si no acabamos a casa del vecino, ¿eh? De momento diría que aquí estamos unos 10 metros. Y ya está con una pared en el medio. Y parece ser que no está perdiendo señal. Así que acabaremos a casa del vecino al final. Pues mira, más o menos hemos llegado hasta aquí. Lo que podemos calcular, unos 20 metros con una pared en el medio. Aquí es donde empezamos a tener un poquito de pérdida de señal. O sea que yo creo que es más que natural y creo que también tenemos una distancia más que suficiente para poder tocar tranquilamente en prácticamente casi cualquier tipo de escenario. Vale, pues muy bien. Test número 1, yo creo que de momento el producto ha aprobado. Hemos podido llegar a una distancia de los 20 metros que nos promete y a pasar los 20 metros sí que ya perdíamos señal, pero hasta los 20 metros la señal iba, podemos decir, bien. Ok, así que tenemos espacio más que suficiente, yo creo, para la mayoría de los escenarios en los que nos vamos a encontrar. Pues muy bien, el primer test podemos decir que nuestro producto lo ha aprobado, ¿vale? Hemos conseguido llegar a una distancia superior a las de 20 metros y teniendo una pérdida a partir ya de esa distancia. Y eso que teníamos además una pared en el medio, así que yo creo que de momento sobre la cuestión test distancia tenemos lo que el producto nos promete. Ahora viene la segunda parte del test, que va a ser el más divertido de todo, porque vamos a tocar algunos temitas y vamos a asegurarnos, comparándolo con cable y siempre pasándolo por un previo que tengo aquí, que el único objetivo que tiene el previo es de balancear la señal, ¿vale? Es un previo muy clean, muy limpio, así que vamos a escuchar el bajo así como suena, pero compararlo primero por cable y luego de forma inalámbrica. Vamos a ver. Latencia algo tendremos, pero vamos a ver si es una latencia aceptable o no, si hay mucha diferencia con el cable y sobre todo vamos a ver de que no perdamos calidad, ¿vale? ¿Verdad que no queremos que el hecho de tener una cierta libertad a la hora de movernos, pues luego nos implique perder calidad con nuestro instrumento? Así que vamos a probar cómo funciona. Por cierto, no os he dicho qué temas voy a grabar y eso es porque quiero que vosotros en los comentarios a ver si alguien puede adivinar qué temas voy a grabaros ahora para hacer esta prueba, ¿vale? Vamos a empezar a hacer la prueba pues con el inalámbrico, con el YouTube, el U2 y luego lo haremos la misma grabación con cables y los vamos a comparar a ver qué tal, ¿ok? Vale, ahora vamos a probar pues mismo tema, misma línea, bueno, alguna cosita improvisada en Slab, pero es para sobre todo asegurarnos de que mantenemos la misma calidad al utilizar todas las técnicas. Vamos a probar el mismo tema ahora con cable jack, a ver qué tal.
Pues vale, hemos probado el primer tema, ¿ok? En este caso he elegido un tema, un funk, así con unos silencios muy largos, porque el objetivo es ver si nos encontramos pues con algún tipo de ruido, con alguna diferencia, no solo mientras nuestro instrumento está sonando, sino que también pues mientras no está sonando, ¿vale? Asegurémonos pues que no nos genera ningún tipo de ruido extraño, ¿vale? Así que hemos probado a grabarlo primero con inalámbrico, luego con cable. Pues vamos a compararlos un poquito. A ver, la onda ya misma, podemos ver que no hay una grande diferencia. De hecho, así, a primera vista, no noto ninguna diferencia, ¿vale? Pues vamos a asegurarnos que a nivel de dB, más o menos, tenemos pues la misma señal en entrada. Vale, pues vamos a probar con una segunda pieza. En este caso, en este tema, lo que vais a encontrar es una línea al revés donde silencios, no va a haber notas muy rápidas y seguidas, para también poder comprobar un poquito cómo reacciona nuestro inalámbrico, a diferencia con el cable, cuando tenemos pues unas líneas más densas. Asegurémonos que no tenemos pérdida. Sobre todo lo que quiero probar es también si estoy cómodo o no. O sea, a la hora de tener que tocar líneas tan rápidas y tan precisas, es muy importante que la respuesta sea clara, contundente y nítida. Así que vamos a ver qué tal la sensación al compararlo con cable. Oh, vaya tío, esto va a ser divertido. Vamos a probar pues con el inalámbrico. Vale, bueno, pues ya tenemos nuestras grabaciones, así que vamos a ver un poquito qué cantidad de latencia que tenemos, pero antes que nada, pues quiero empezar un poquito sobre mis impresiones, digamos, a la hora de tocar. Lo que tengo que decir es que a lo largo de los años de experiencia que he tenido con varias bandas he probado muchos tipos de inalámbricos, ¿vale? Y es verdad que ya este tipo de productos modernos, en práctica, encontrar una diferencia, tú mientras estás tocando, sentirla, notarla, es prácticamente imposible, ¿vale? Así que la latencia, si la hay, que la hay, la necesitamos ver pues dentro del ordenador. Y aquí pues con el compañero David estábamos mirando que he tenido que ampliar a lo máximo posible lo que es el proyecto de Logic para conseguir ver la latencia. Como podemos ver en la pantalla tenemos una latencia, pero estamos hablando, no sé si de micro o de nanosegundos. O sea, es una latencia que yo creo que es imposible de percibir, ¿vale? A oído. Así que en eso podemos estar tranquilos que nos encontramos con un producto que para directo es súper válido. Así que también tengo que decir eso, pues yo me he encontrado muy cómodo. A nivel de sonido, así a primer impacto, aquí con nuestros altavoces de respuesta cercana que tenemos, no he notado ninguna diferencia entre grabar con cable y con inalámbrico. Pero también tengo que decir que esto es algo que en los productos inalámbricos modernos nos vamos a encontrar siempre, ¿vale? La verdad es que los productos inalámbricos han alcanzado una calidad al día de hoy que es algo que si me lo contabas hace 10-15 años no me lo creía, ¿vale? Que fue cuando empecé a utilizar los primeros productos inalámbricos donde se podía tocar, pero la latencia la notabas tú mismo mientras tocabas, era poco, ¿eh? Igual recordémonos que con que la latencia sea con menos de 10 milisegundos es prácticamente imposible de notar, ¿no? Pero es que creo que en este caso estamos muy por debajo de los 10 milisegundos, como podemos ver. Así que puedo decir que estamos cómodos tocando y que a nivel de grabación tenemos una latencia, pero de verdad ínfima, teniendo en consideración las ventajas que nos trae un producto inalámbrico, en particular este X-Vibe U2. Ahora, tengo que decir a nivel personal que al día de hoy la idea de tener un producto inalámbrico es algo que yo empiezo a ver como
necesario, ¿vale? Sobre todo para los que nos trabajamos mucho en el mundo de rock, metal, donde tenemos que dar un show, ¿vale? Yo lo que me encontré hace unos 10-15 años es que, claro, estar atado a un cable no te permite hacer el mismo show, no te da la misma libertad de tener pues, un sistema inalámbrico, ¿vale? Y eso es algo que veo que también muchos alumnos míos pues me venís a menudo preguntando, a ver Max, pues ¿qué inalámbrico me aconsejas aquí y allá? Inalámbrico es una gama muy grande, ¿vale? Pero cuidado porque luego nos encontramos con productos que sí que te dan una latencia muy grande, sobre todo los productos pues más baratos así, y que quizá luego pues no con el tiempo es donde lo empiezas a notar. Así que yo tengo que decir que desde mi experiencia, primer impacto, me he encontrado con un producto que me da la misma respuesta, digamos, general de lo que son los productos pues, de gama media alta normales, ¿no? Tengo que decir que si este producto tiene una ventaja sobre todos los otros que he probado, y es una cosa que a mí me encanta personalmente, pues es la posibilidad de abrirlo y cerrarlo. Porque esto lo podemos adaptar prácticamente a cualquier tipo de instrumento. Ahora, sí que es verdad que si tenéis una guitarra de esas, que tenéis una entrada así en diagonal, puede que os cueste un poquito o quizá literalmente no pueda entrar el jack. Excluyendo ese caso, que sinceramente en el mundo de los bajos no sabría decir ahora mismo qué modelo puede pasar eso, ya que la mayoría de los modelos, los modernos suelen tenerlo aquí, podemos encontrarnos modelos Fender más antiguos que tienen la entrada de jack aquí, ¿sí? Pero en los dos casos se adapta perfectamente. ¿Vale? Y sobre todo, claro, hay muchos modelos de inalámbricos que solo los puedes tener así. Y lo que me ha pasado más de una vez en directo es ¡pam! Darle una buena patada ahí. Y te ves la posibilidad que se te quede roto adentro el jack y todo eso, mientras el poder cerrarlo de esta forma me parece ergonómicamente la mejor de las soluciones y es lo que más me ha gustado del producto. Como decíamos, a nivel de calidad, de latencia, nos encontramos con un producto dentro de la media. Y a nivel de comodidad, pues sí que tengo que decir que quizá esa es la grande ventaja que tiene pues, este producto. Así que bueno, consideraciones finales. ¿Puedo recomendar este producto? Sí, yo creo que sí, sobre todo teniendo en consideración la relación entre calidad y precio, ¿vale? O sea, creo que ahí es donde está su punto fuerte, la ergonomía que tiene y pues que es un producto que yo creo que a nivel de calidad-precio es competente dentro del mercado, ¿vale? Luego, bueno, espero poder también hacer algunas tomas en los próximos directos que tengo, así que vamos a ver de verdad sobre un escenario qué tal, ¿no? Pero dentro de lo que ha sido el vídeo de unboxing y los tests, tengo que decir que estoy bastante satisfecho con el producto. Vale, pues mi gente, aquí ya estamos, hemos acabado. Antes que nada, agradecer muchísimo a la gente de X-Vibe, que la verdad que se han portado súper bien, han sido súper majo y de verdad muchísimas gracias por haberme dado la posibilidad de probar este producto, que además los que me conocéis, pues ya sabéis que a mí me gusta mucho moverme en directo y que me manden como primer producto para probar un inalámbrico ha sido de verdad muy acertado, así que muchísimas gracias. También recordaros, bueno, los que ya estáis suscritos al canal, dejarme en los comentarios si os ha gustado este tipo de formato de vídeo, espero que sí, y así pues podemos hacer más vídeos de este tipo. Los que no estéis suscritos al canal, ahora mismo le estáis dando pues a la suscripción, al me gusta, a la campanita y todas esas cosas que a los de YouTube nos gustan mucho, ¿verdad? Así que pues a ver si podéis echar un cable aquí, que el canal siga creciendo. La verdad que es un placer al día de hoy que estamos viendo este vídeo, saber que tenemos unos 12.000 suscriptores. Para algunos serán pocos, para otros serán muchos, pero para mí es una inmensa satisfacción y sobre todo todos los comentarios tan bonitos que me dejáis cada semana. Tanto las críticas productivas como los cumplidos, las felicitaciones y todo eso, de verdad que me ayudáis muchísimo a crecer y me encanta la idea de que estemos creciendo juntos aquí, ya que al final empecé el trabajo de este canal hace unos poquitos años con el objetivo simplemente de ser un canal donde pues vamos aprendiendo, vamos creciendo como músicos en general y como bajistas en particular. Así que sigamos para adelante dándole cañas. Muchísimas gracias por el apoyo y no dejéis nunca pues de tocar, de disfrutar del mundo de la música. ¡Rock and roll!